Como uno por día. No pueden haber más porque necesito. Ahora se me Ya, pero alargó a mí la me semana. necesitan. No, pero tengo que hablar con Pablo, pues si es posible que No, no. no tuve. Porque tengo que hablar con la semana, como te digo. Y para volver a cantar con los Beatles. Y si no podía ni me invitó a cantar, pero y hacer el ridículo 2 veces fue muy fuerte, ¿no? Imagínense, opinaba el grave, me grité mucho, yo no sé cantar. Son cosas extraordinarias para generar atención. Eso fue. Por eso esto fue. ¿Ah? Sí. Oye, ¿cómo está uno? Ahí está. Oh, me dice Magali que si usted quiere entrar, que lo había dicho antes, inmediatamente se comunica. Ah, perfecto. Ahora. ¿Y cuándo es eso? Este sábado. Este sábado. Sí. Este sábado. A las 6. Desde las 6. Desde las 6, sí. Pero 7:30 para el Ajá. Ya. Para que se comunique al tiro, sí, me dijo. Ya, pero le agradezco muchísimo. Sí, me dijo eso, que le comentara. Yo me había dado por derrotado, fíjate. Le mandó saludos y comenté que sabe que llega en la semana. Claro. Pero recién nos tienen que entrar ayer. Ah, pero por lo menos el plan. No sabía, no sabía nada. Que Festival Radio 1, estamos de aniversario, es un gran festival de música chilena. ¿Aquí no regalaba nada, entonces? No, nada. El Festival de Violeta. ¿Qué? Nada. Absolutamente nada. Festival de Violeta porque se asustaba. El festival de canciones de los muchachos. Claro, el festival de canción Mochati Festival. De Mochati Festival. No vas a comprarla. Le hacen una rebaja. Claro, no vas a hacer una rebaja del 10%. No había rodando mucho. No seguimos, pero rodando. No, está difícil esa weá. No, Ya nos dieron, pero tú, la baluza que éramos oficiales. no, nada. De hecho, yo pido un préstamo al consumo para mi plan de Voy a Bolivia. No, pero sí, pues lo compro. ¿Con la presto? Yo cuando vi la Bolivia, la verdad, esa es ¿Cómo era lo que tocó Piedro? Ah, verdad, pues eso para una sola. Yo tenía que comprar y saltó una, creo que es la última ya. Es que yo tengo uno la basura y la cosa familiar más. Y dije, Juvenil. que me enviaron una película, parece como para verla en el avión. Y me dijo, Bueno, no lo tenía idea. y me Pero dijo, pasamos voy a ver y nadie en el avión que nos Antofagasta, Sí, que queda como sí. 6 horas. 6 horas. En bus. La niña es muy chica de estatura, todo pasa bien. Que son 20 horas y no me creía. Y le dije, bueno, ¿cuál es el papá? O sea, 20 horas. No, son 20 comparados. No, pues eso es niños ahí, vamos a Y se hace después así como que la vimos niña se hace la la Serena, sobra y se hace sí. la adolescente, pero como Y de hecho Ahora, Y le mostré mi se casa. la llevo ya. En la Después le dice, bueno, mañana le digo a buen derecho. Que no Y quería le mostré mi contar casa, que no le puedo. gusta porque se La magia infinita. ¿Qué? qué obro. No, pero ya no ¿En mi me cabeza o qué? Como que yo soy Shrek. ¿Qué no fuimos a ver 2 veces a Selena Gómez? ¿Qué no fuimos a ver a Demi Lovato? A los Playa Detalle fuimos a ver. Que se caga la risa. Entonces, ¿qué estáis pensando? Bueno, yo eso... Fue lo mismo que me Considero que ese mega full wow yeah que hizo Shakira como el 2000, que no era madre todavía, pero no sé si significa que estará Shakira, yo no estoy muy pero la llevaría. Sí, la llevaría. Y ya entonces ya lo tenían su tema, entonces. Fíjate, ya he tenido el mal resultado esto de evangelizar por otros lados. Sí, que les gusta eso, las cosas que les gustan también. Pero entonces eso claro, Pero finalmente le gusta la claro, música. no sé, Rayo Color, Yo 7. con 12. Jack Black. Más Kinder 13. Aunque Está bien, podría. no tiene que 13, ir. sí, porque yo también soy No, de No prohibí, La casa está la casa de los Beatles está ahí, ya sabe, También se un minuto Sí, de diferencia. De hecho, yo creo que el establecimiento relacionado vale, pues ya me casi. ¿Quieres saber algo? Sí, Pero muy bien, eso habla muy bien de usted. Pero No, ¿cuánto tiempo? tenemos que hablar de las cosas. 17, eso me ha contado.
No llegó. Era declaración de intención. Vamos a la mi hija le conversación. gusta mucho Radio Disney. Ya, A la ciudad. Quería traer el Uno tema tiene que pelear con eso. Voy a dejar al colegio por Salí de la el- práctica mientras Entonces, para el próximo sábado. hace atrás, me he enterado que Creo que venía tengo recién. ganas de llamar a mi papá y decirle papá. Ya no me hace que llame y decirle papá. Y ahora, a la hora del Y ya pan, me gusta no pude. se le dice, se lo dije, porque es un niño. ¿Cómo estás? Vamos a ver último éxito de... Se cae en la mesa. Profe, Dime. bueno, una foto de nosotros que somos sus asistentes. Espérate, que quiero una con puro acento La pasivo. oficial. Ya, y ahí, con el público presente. Arriba las manos. Muy bien. Esa es una salsa. Más encima son 4 palos blancos que trajimos. Mínimo natación. Yo creo que el mundial no nos permite hacer esta actividad. La depresión. Depresión, frío y del mar. Todos estamos uno. Y vamos a contar tantos secretos interesantes hoy día de nuestra vida laboral. Son tantos secretos. ¿Está repleto? No me queda batería. ¿No llegó nada? No, nosotros no. Nosotras. Nosotros que queremos tanto. Fui ahí a pastorear, pero. Pastorea, pero no hubo. No, el mundial nos perjudica mucho. ¿Sí? Sí. Claramente. Son participaciones de Estados Unidos. México. Oye, pero son muy importantes. Pero es Empezamos a 5. Ah, no, pues no. Ya. No, a 5. No sé cuánto no llego porque Pero un par de minutitos más. No creo que cambie la historia, pero... Sí, porque Estamos cerrando ese mes. Yo iba a Justo comprar ahora. para darse las fotografías son las que valen. Una hora de la. Yo iba Para mí uno de estar con el decano de la Universidad Black, Coronel Mott. En serio. Nosotros decimos que es el Manuel Montt, que es el Claro, el cebo. rector de esta universidad y si sabes yo que terminaría viviendo En en la rama de... la que esa wea es una universidad que se esconde Se deja que muriendo. a Mendoza. César Mendoza. Entonces por eso tiene una mezcla de Mendoza y Manuel Montt. Un doble homenaje. Se llama el doble homenaje. Voy a ver si hay una esperanza de que algunos toman. ¿Y sus compañeros qué pasó? Le podemos pagar a alguien para que venga. Me voy y me voy. comida. Comida. Me llevo por comida. Oye, lo bronco. Creo que también te perdiste la foto. Te perdiste la foto oficial de la mujer. Oye, estos no están reservados, ¿ah? Pueden acercarse para que hagamos los rostros. Gracias por venir, Cristian. Habéis Gracias. visto. También se lo voy a saludar. Gracias que lo vamos a hacer, Cristian. Hola, Carlota, saludar. ¿Cómo le va a usted? Lo vamos a ver más seguido. Si Santía me permite, ¿cierto? Estamos gozando de la libertad. Estamos gozando la Oiga, y lo vamos a ver más seguido por allá. Por allá, todavía no sé porque no tienen que llamar a ellos. Pues. Ya. Ellos, mira, o sea, Hay una- ellos tienen que ser la seguridad. demasiado- No, yo ya Espérate que está lleno. entregué mi punto de vista. Escucho de chiquillos. Vamos a ver un lenguaje justo. Como un expositor ruso. Con la mano. En internet me pidieron fotos y hay mucho de Chile. ¿En serio? 5, por la No sabía, ¿no? Sí. ¿Empezamos? No, es que la Cindy hoy día me ama demasiado. Me ama demasiado. Entonces, me suban a ver el pantalón. ¿Dónde está Aileen? What the fuck? Buenas tardes. La. Aló, buenas tardes.
dar la bienvenida a todos ustedes a este evento que no tiene un nombre muy original, sino que Humor en la Radio, y que tiene como objeto justamente hablar un poco del humor en un medio de comunicación que es el más creíble de todos los medios de comunicación, un medio de comunicación que tiene una gran tradición, que es la radio en Chile. Mucha gente se informa por la radio, se entretiene por la radio, y hay una cierta historia y una cierta tradición de humor radial que tuvo en los años 60 y 50 una época de gloria con Residencial La Pichanga. Había muchísimos programas de humor en la radio. Me pregunto ahora si estamos en un momento de gloria o no de eso. Hay todavía algunos ejemplares en cada grupo radial, hay como algunos ejemplares de gente que hace radio con humor o que mezcla información con humor. Queremos hablar un poco de esto, de la situación de esto, de un poco cómo se hace, de qué le aporta el humor a la radio. Tenemos como invitado a Patricio Cueva, que ha estado en varias radios, que hoy en día está en la radio Bio Bio. Y lo ha hecho a varios lados. Bueno, eso es bastante común en la vida radial. No se llama echarse, porque yo he cambiado de empresa. De multitud. Y Luis Hernández, que trabaja en la radio 1, y que también ha estado en varias radios antes y está en varios más. Lo importante es estar. Claro, y yo que también trabajo en una radio, la Radio Cero, así que vamos a empezar comenzando. ¿Aporta algo el humor en la radio? ¿Qué aporta? ¿Cuál es el feedback que produce? Empecemos con Patricio. Sí, aporta mucho. Yo creo que una de las cosas que he podido aprender del oficio es que hay un 50% que tiene que ver con la emoción. Y ese 50% de emoción en la comunicación de radio está directamente relacionado con sinceridad. Yo creo que ahí hay varias corrientes. Y acá me meto derechamente en lo que yo pienso que podría ser la definición del humor. No todo lo que uno hace se podría considerar humor, a pesar de que hay varias corrientes. Uno de los ejemplos, creo yo, que no es lo que más me gusta a mí, es una tradición que he tenido la Radio Duna con un programa con Felipe Izquierdo, que lleva como 16 años al aire, haciendo lo mismo, básicamente pitanzas por teléfono. Ese es un tipo de humor que podría ser, digamos, clasificable, te guste o no te guste. El otro tiene que ver con un sentido del humor que, digamos, está asociado a una ideología. Yo lo relaciono cuando hay cierto tipo de humorista de la herencia de la dictadura que se va a la radio, en particular Checho Irane, yo creo que es el exponente más... Pero no hace programa humor. No, sí sé, eso es lo peor de todo, que él trata de ponerse serio, yo creo que eso es lo más humorístico que tiene. Y eso. Pero fíjate que cuando uno habla de humor en la radio tiene que ver con la comunicación, porque definir programas de humor yo creo que es súper problemático. De hecho, no los hay. Y de hecho, exacto, probablemente el de Felipe Izquierdo, y probablemente el peor problema en el cual yo me vi envuelto en mi vida laboral fue cuando me pidieron de una radio hacer un programa de humor. Y de hecho fue que era en ADN Radio Chile. La ADN partió con un programa que se llamaba Es lo que hay, en el cual yo conducía con Jani Dueñas. Era un programa que estaba a las 6 de la tarde, que duraba 1 hora. Finalmente después llega Paulsen, se toma a las 6 de la tarde, sin humor. Y yo llegué, claro, era posible, poco posible de humor. Y después pasamos de 3 a 6 digamos, a demorar un poco más la tarde, cuando en las radios informativas generalmente no pasa nada. Y se nos exigió por el papel hacer un programa de humor. Y yo creo que eso fue lo más problemático que tuvo ese programa. Tratar de definir a lo largo de 4 o 5 años qué significaba hacer humor. Finalmente el programa estuvo 3 años a los tumbos. Y los últimos 2 años yo creo que existió, tuvo la posibilidad de encontrar la beta humorística que había buscado por mucho tiempo. Pero yo creo que nos deberían... O sea, yo hubiese sido director de radio, que lo fui en alguna época. Si yo hubiese sido director de radio y por 3 años el programa no funcionaba, yo los habría chachetado inmediatamente. ¿Y por qué no Porque no importaba mucho, yo creo. No importaba mucho el espacio, no importaba mucho lo que estaba haciendo, había otras cosas que eran mucho más importantes. Y desde ese punto de vista el programa tranquilamente empezó a encontrar su ruta, su rumbo. Entonces, perjudicialmente, como no era importante, cuando no funcionó, sobrevivió. Y cuando funcionó, no sobrevivió. ¿Por qué?
porque ahí lo cortaron. Básicamente no daba económicamente para lo que se pensaba. Y desde ese punto de vista, si no hubiese sido un programa de humor en el papel, yo creo que se podría haber renovado en otro sentido, más allá de la personalidad de cada uno de los integrantes. Yo creo que las personalidades son las que integran el humor, pero los formatos ya están en desaparición. El formato de humor ya prácticamente no existe. Tú condenas un programa cuando le dices que hay que tener humor. Sin embargo, hay el programa más exitoso, como el Chicoteo Sentimental o la radio, o en la radio Corazón, todo tiene un poquito de humor, o en la Carolina tiene un poquito de humor, pero no hay programas de humor en No, ¿Qué, no. ¿Qué piensas tú, Luis? Claro, efectivamente, actualmente en la actualidad no hay un programa de humor como lo existía antes, como Radio decía, Tanda. Residencia La Changa, Radio Tanda, que eran elencos de personajes de la comunidad cultural chilena, como Ana González, como Sergio Silva, por ejemplo. Entonces, actualmente, ya hace varios años, programas de humor en radio prácticamente no hay, porque la radio, como es directa y cercana, tiene humor en segmentos, está aplicada, digamos, como en condimento dentro de todo lo que uno hace. Incluso en las noticias ya lo coloquial lo hace más cercano, y la posibilidad de salir a través de un chiste o un momento de humor es más fácil, incluso en programas informativos. Pero hay segmentos, hay instantes, pero hay situaciones que son más cercanas, y a lo mejor pueden algunos recordar como de la oportunidad en radio y de muchas horas de trabajo, de trabajadores radiales, surgen momentos y segmentos de humor que han sido fabulosos, como de Radio Colo Colo, cuando tenía un noticiario seguramente muy pobre, que no tenía como para mandar a reportear a mucha gente a la calle. En vez de hacer un noticiario serio, aprovechaban, qué sé yo, los cables informativos de la revista de la agencia Orbe, un solo editor, hacían, claro, Mario Peche y Carlos Zapag hacían un noticiario que se llamaba Radio Crónica, donde ellos hacían las cuñas, digamos, las voces de los protagonistas de las noticias. Invitaban a una señora, invitaban a un carabinero, decía así, tarareando una canción de moda y cantaba I walk in the rain, I walk in the... Entonces, Tenían que reposar Guacolda Guampuleo. Guacolda Guanculeo, que reportaba todo desde la Araucanía. Entonces, hay una cierta forma de introducir el humor. Le iba súper bien y fue por muchos años. Incluso desapareció Radio Colo Colo porque después la aplastó esa radio, lamentablemente, Omar Gárate, porque fue un momento de humor, pero un humor más negro. Y aparecieron después en un programa de televisión como de Peapá, los dos protagonistas, Mario Peche y Carlos Zapag. Y eso permitió que en un instante una radio que se llamaba Armonía restableciera el programa. Entonces, siempre es probable, siempre es posible que programas de humor sean recordados, sean de culto, como mismo es lo que hay, donde participé también junto a Patricio, y mucha gente lo recuerda siempre, porque como no están tan segmentados, tan marcados ahora, hay instantes de humor, hay posibilidades de hacer humor, porque la radio siempre es más cercana, está dentro, digamos, de los condimentos de la radio actual. Fíjate, había otra más reciente, yo creo de los 90, sí, más reciente de los 90. La Bailona. Claro. La Bailona, que también tenía ese ingrediente que tú decís, Lucho, que no es un programa definido como de humor, pero que tenía una frescura y una idea súper interesante, porque además estaba Luis Mario, entonces obviamente Luis Mario por Luchito Mario, por Conche tu madre, digamos. Entonces, sí. Y entonces, de ahí para adelante era un programa de trasnoche, además, estaba toda la noche y era muy divertido, era realmente muy divertido. Tenía ingredientes que no estaban definidos como programa de humor, pero básicamente las personas que estaban a cargo, Luchito Mario sobre todo, eran tipos súper frescos que tenían la película súper clara además, y eran un tipo que agarraba para el deseo a todo el mundo que llamaba. Había como recursos súper básicos además, Sí. pero fue un programa extremadamente popular, La Bailona, yo lo recuerdo. Ahora, yo creo que quizás en otros países de América Latina esto es completamente al revés, digamos. Los programas más oídos en, no sé, Colombia son o de opinión o de humor, de imitación de personajes. En casi toda América Latina es así, menos creo yo en Chile y en Argentina. Por un poco, yo diría yo, el virus rock and pop, que de alguna forma cambió ambos mundos radiales. ¿Qué opina usted de eso? Sí, yo creo, Rafael, que desde el establecimiento del FM, que la mutación del espectro radial varió absolutamente, porque antes, cuando reinaba la M, hasta que sé yo, habían entrado los años 80, incluso hasta el año 89, 90, había claramente programas de humor. Acá en una radio como La Portales, que está, que sea, una cuadra aquí nomás,
tenía un auditorio a la antigua, que era muy similar, un poquito más grande que esto, donde se hacía la bandita de Firulete, donde Jorge Romero Firulete escribía los libretos, y habían grandes viejos de la revista y de la radiotelefonía chilena humor, Gilberto Guzmán, que hacía el Fatiga, como, qué sé yo, varias actrices también que interactuaban, o actores cómicos, y eso existió hace, qué sé yo, un poquito más de 20 años, pero desaparece, claro, amén de que el FM primero hablaba solo en inglés, entonces es muy difícil seguir un chiste en inglés en Chile, por más que, no sé, digamos, freak o weekend o todas esas porquerías, pero en definitiva es difícil seguir ese chiste. Y el asunto es que luego, claro, aparece Rock and Pop, hace todo más fresco, y entonces todo queda internalizado a través de segmentos de humor, momentos de humor, o así como La Bailona, hay segmentos, qué sé yo, en Radioactiva, con los magníficos que antes fueron la Rock and Pop, el portal del web, que han sido momentos de humor, o el mismo Chacotero Sentimental, que ahora está en Radio Corazón, es en sí un programa que es, entre comillas, al corazón o romántico, pero el tratamiento que le da el Rumpi hace que todo sea más llevadero, más humorístico, porque es una forma más normal para la gente, más coloquial. Entonces, todo quedó simplificado a eso, y programas de humor más bien hay segmentos de humor. O sea, con Patricio Cuevas, en Es lo que hay en ADN, junto a maestro aquí, Cristian Herrera, pudimos hacer un segmento de imitación de políticos, qué sé yo, y que he podido de alguna forma mantener en Radio 1, pero que también es una bandera que no... ¿Le va bien eso? Es un espacio que sobrevive, digamos, que es un espacio más romántico de los que lo hacemos. No es como, oh, que wow, chita, que fantástico esto, pero es una instancia, es un segmento que creó acá Cristian Herrera, que está aquí con nosotros, y que se llama Tolerancia Suero, que es una imitación a Tolerancia Cero. Lo hacíamos primero en la ADN y luego lo continuamos en Radio 1. ¿Y a quién imitan ahí? Imitamos a algunos políticos de moda. ¿Pero por ejemplo quién? Háganse fan piñata. ¿Ah? ¿Cómo le va, Rafael? Yo siempre he comprado sus discos. Me encanta cómo canta las canciones, sobre todo porque es el niño. ¿Quién más? También el Marco Antonio Solía me gusta, el maestro Marco Antonio. ¿Cómo le va, querido damita? Creo que hay muchas damitas que han venido a ver al maestro. ¡Vaya! O Jorge González. Otra noche más, aquí lo tenía con esa cuestión así que ya se acabó, ya te van a contar de areo. Eso, ese tipo de cosas, así como algunas locurillas. Hay alguna gente que la sigue, a lo mejor a otros no les parece tan chistoso, pero siempre hay algún espacio para... Pero es raro porque la imitación en televisión es sacrame de rito y plata, o sea, porque la radio donde la imitación es bastante más natural imitar en radio, porque como no hay en TV, es bastante fácil Claro. imitar. ¿Qué pasa tú crees? La cantidad de estímulos, son muchas radios ahora, hay bastantes radios online, todo se ha ido anichando, digamos, porque hay muchos estímulos. Entonces hace más complicado que un segmento como ese ahora se vuelva Radio Tanda, por ejemplo, que ahora se vuelva Residencial La Pichanga o Hogar Dulce Hogar, que es un humor bastante familiar y que uno podía, qué sé yo, almorzar en la tarde. O sea, ¿Escuchar eso? sí, yo empecé a escucharlo así muy chico, pero por ejemplo la costumbre que tiene ahora la gente, no sé, de escuchar programas deportivos a las 2, 3 de la tarde, en ese tiempo sonaba Hogar Dulce Hogar en la casa y era como ver los Venegas 40 años después. Entonces han ido mutando también las conductas de los chilenos, entonces la búsqueda es más rápida. Lo que ahora parece fantástico, no sé, como los videos del tarro, todos esos virales, o el audio de Tía Pati, pasan muy rápido. Entonces lo que puede ser fantástico en cualquier medio, incluye la radio, pasa muy rápido ahora y bueno, sobrevive un tiempo más, lo seguimos haciendo, es un asunto que siempre se tiene uno que cuestionar. Tú trabajaste en un programa que tenía un tono de humor y ahora trabajas en uno más informativo. ¿Te ayudó el paso por este programa de humor en lo informativo? Sí. ¿Incorporas tú un elemento? Sí, o sea, eso va con uno, creo yo. Yo creo que tiene que ver con cómo está ahí hecho y las posibilidades que tú tenés también para hacer digamos, los distintos formatos o practicar cosas. A nosotros nos pasaba en Rock and Pop que eso fue lo que nos dio uno de los elementos de humor más permanente o más querido. Cuando nosotros hicimos las raras tocatas pencas, por ejemplo, en la Rock and Pop, eso fue hace muchos años, que era cambiarle la letra a las canciones y que todo el mundo lo hacía, básicamente no era una cosa novedosa. John Lennon lo hacía, digamos, con todas las canciones que cantaba. Es algo que los juglares hacían en la Edad Media, no sé, se hacía de todo.
Pero lo que nosotros hicimos fue una casualidad. Nosotros, como broma de pasillo, y esto tiene mucho que ver con las personas que tú trabajáis. Sí. O sea, no tiene que ver con que se prepare formalmente algo para que funcione. Sobre todo en los equipos de rock and pop de esa época. Sucedía que era una costumbre nuestra del equipo en la sala de prensa de rock and pop que nosotros cantáramos, teníamos la radio puesta, salía una canción y le cambiábamos la letra de la canción. Y estábamos todos trabajando ahí y se decían las burradas más increíbles. Y uno de los creativos, digamos que trabajaba en marketing, que trataba de vender la radio, pero la radio no vendía nada en ese minuto, probablemente la radio web vendía mucho más. Estaban desesperados, estamos hablando del año 98, 99, por ahí. Y en ese momento, uno de estos creativos que escuchaba estas conversaciones, que escuchaba a estos personajes cambiarle la letra de las canciones, y eran bromas muy divertidas, algunos eran muy insolentes, pero eran divertidas, vendió el segmento a un auspiciador. Sin que nosotros supiéramos. Sin que nosotros supiéramos. Y llegó un día una persona encargada de marketing a hablar con el director de Rock and Pop de ese minuto y le dijo, mira, tú tienes que hacer en uno de los programas un espacio donde a las canciones se les cambia la letra. Y que se vendió como Raras Tocatas Pencas, que era una especie de apodo de un espacio que tenía la Rock and Pop en esa época que se llamaba Raras Tocatas Nuevas, que era como música en vivo, qué sé yo. Entonces el director de la radio cachó que más hueveaba con el cambio de la letra de las canciones era yo. Y empezamos, o sea, teníamos como 4 días para hacerla. Entonces estuvimos haciendo canciones, algunas eran de las que se decían ahí en el grupo de trabajo, eran irreproducibles porque eran todas genitales y escatológicas, no se podía hacer nada más. Entonces hablar de pico zorra en ese contexto no se podía. Por lo tanto era muy difícil no ser vulgar, era muy difícil formalizar algo que pudiera ser escuchable y que además uno pensaba que era divertido, pero tampoco sabía si en ese momento iba a ser divertido para la gente. Pero empezó a suceder que a la segunda canción, a la tercera canción, a la cuarta canción, empezamos a encontrar mejores mecanismos para hacerlo. Estuvimos obligados a hacerlo semana a semana durante 3 meses y de ahí, en ese turrada de 20, 30 canciones, salieron 8 o 10 que se empezaron a viralizar porque fue el momento en que internet empezó a funcionar. ¿Y te acuerdas de alguna? Sí, yo creo que una de las más famosas era Hielo. Fue la primera. No fue la primera. No. Hubo muchas muy malas antes, muy malas, eran pésimas. Pero empezamos a... Hielo fue el primer hit. Hielo fue el primer hit, yo creo. Pero había otras que se ¿Cuál llama... era de Hielo? Lo que pasa Era la de Coldplay. era la de Coldplay, que tenía, entonces... Con Luca 2. Con Luca 2, me voy a comprar un ron. Entonces hablaba de un tipo que iba a comprar ron y no tenía hielo. Que era una historia muy estúpida. Y no había nada de hielo. Y no había nada de hielo. Entonces se empezó a viralizar, obviamente. Nosotros no fuimos capaces también de decir que éramos nosotros. Entonces yo encontraba que había mucha gente escuchando el tema y nadie sabía que era de rock and pop en ese minuto. Nos pasó con una que hicimos para cuando Colo Colo hizo una pésima campaña, que sacamos una imitación de una canción de Madonna, Music, que era para el Murci Rojo. Y hablaba así como o sea, la hicimos muy calcada y hablaba a Peter Dragicevich, que era el presidente de Colo Colo en esa época. Entonces salía como, hey Mr. Peter, quiero ser campeón, pero el equipo es como el hoyo. Entonces se viralizó mucho y fue muy exitosa. Y nadie sabía que estaba hecha por rock and pop. Entonces, cuando llegamos a tener esa repercusión, eran cosas que tenían que ver con los equipos de trabajo. Pero no era una definición formal, era una cosa que salía, que era parte de tu trabajo creativo. Nosotros hacíamos mucho del trabajo creativo, experimentábamos con muchas cosas. Y yo creo que eso fue lo que finalmente dio éxito. Y al final debemos tener unas 10. O sea, el tipo que las vendió en el video en un CD en esa época se hizo millonario. Yo creo que porque nosotros tratamos también de vender, cuando mira la weá estúpida, cuando nosotros tratamos de decir, oye, tenemos que sacar plata con esto. Y a uno de los imbéciles que estábamos ancho se le ocurre que teníamos que salir a tocar en vivo. Entonces, hicimos una banda, salimos a tocar en vivo, le teloneamos a Fiscales A2, a La Floripondio, a Chancho en Piedra. En una oportunidad Mauricio Redolé estaba enfurecido porque nosotros estábamos ahí, porque ¿qué venían estos locutores a hacerse de músico y todo eso? En fin, y todo eso no nos dio un solo peso. Porque después cuando quisimos hacer un disco, que era lo que podía darnos plata, ningún artista autorizó sus canciones para que las cambiaran las letras y las agarraran para el hueveo. Nadie. Porque Nadie. Era absolutamente imposible. Nos llegaron quejas. Hicimos algunas que eran muy buenas y que no pudieron ver la luz
porque los grupos se quejaron. ¿Cómo cuál? Lucibel se quejó, ¿Por qué? los Bunkers se quejaron. Y el único artista chileno que autorizó a una rara tocata para que se integrara en un disco, que además era una canción pésima que no trascendió, pero era una de esas, fue Álvaro Enrique. Claro, con Hospital, que se llamaba Sexo Anal. Entonces, era pésima, era horrible. Pero él fue el único. Y nosotros pedíamos autorización a los sellos para que pudiera haber una recopilación de estas canciones que eran muy malas y todo, pero la gente se reía. Nunca nadie dio autorización. Nadie. Pero Ningún los artista. extranjeros también tienen que pedirle. Claro, por supuesto, tú tenías que ir hacia donde estaban las administradoras de catálogo Bien. y tú decías, mira, señor de Coldplay, tenemos una versión que se llama Hielo, queremos... No, si todos te cerraron la puerta, y los artistas chilenos todos cerraron la puerta, salvo Álvaro Enrique. Fue el único. Que raro que que Álvaro Enrique El más receptivo. el más receptivo. Claro. Y claro, y cuando después hicieron un equipo de humor, claro, esto surgió un equipo que no era hecho para el humor. No. Cuando hicieron un equipo, ¿qué pasó ahí? Lucho, tú también estabas en ese equipo. Lo que pasa es que Lucho viene en la segunda parte, cuando nosotros entramos a entender de qué se trataba, que esto tiene que ver con lo que decía Lucho, con la entrada de Cristian Herrera a nuestro equipo, que fue editor, fue un tipo que tuvo la visión, que además tenía el talento para hacer buenos guiones, súper guionista, un gallo con un talento increíble, un gallo que sabía ver las cosas desde afuera, entonces supo leer qué capacidades y qué limitaciones tenía nuestro programa, que había estado a los tumbos 3 años, que no dábamos nada. Tenían canciones antes, ¿no? Teníamos canciones, hicimos un cantautor que no tuvo repercusión, pero Álvaro Díaz componía canciones todas las semanas. Él hacía un personaje de una especie de cantautor de micro, pero lo notable de eso es que él hizo por lo menos una veintena de canciones en 6 meses. Todas las semanas le hacía una canción a alguna contingencia. A un gallo, al tipo de la Universidad de Santo Tomás que se suicidó quemándose, al pase escolar, a la problemática de los pingüinos, a un montón de cosas se habló en esas canciones, y eran canciones urbanas, y él venía y tocaba canciones y interpretaba un personaje que era muy bodoque, obviamente, pero sin embargo tenía un encanto que la gente no supo leer. Y ahí tú cacháis que cuando tenés por encima la chaqueta de tener que ser humor, a veces no te funciona. Entonces tú entraste como el segundo... Claro, pero incluso hubo humoristas en el programa. Mira, hubo humoristas en nuestro programa. Sí. O sea, estuvo gente que hace ¿Pero humor formalmente. ¿Chito Irane o...? No, Chito Irane. Pero estuvo Arturito Cristaglia. Ah, sí. Estuvo... Viña 2002. Viña 2002. ¿Quién más estuvo? Pablo Zúñiga, por ejemplo. Ya. Gente que estaba destinada a hacer gags o chistes o lo que fuese en este programa y no funcionaba. La gente no los entendía, básicamente porque ellos no entendían de radio, yo creo. Tenía mucho que ver eso. ¿Y qué crees tú que tú vas a hacer humor en la radio? ¿Cuál es la fórmula, señor Hernández? Primero, claro, es difícil. Yo recuerdo un programa en el boom, por ejemplo, de Melón y Melame, después del Festival de Viña, así finales de los 90, hicieron un programa de humor también, o sea, un programa en la radio, que era muy parecido a hacer, qué sé yo, continuidad, presentar canciones, cumbia y contactarse con la gente por teléfono. Entonces, básicamente, ellos eran los personajes los que hablaban. Y también en ese periodo hubo uno de Checopete, donde en definitiva tampoco es un programa de humor, es un personaje que a la gente le cae bien, que le parece cercano, que es próximo y que puede tirar algún rato la talla y acompañar. En definitiva, el asunto de la radio es mucho de acompañar a la gente. O sea, ellos no hacían tampoco un programa de humor en radio. Es como ahora el Rumpi estaba, qué sé yo, de vacaciones y entraron gente que está haciendo humor, como el profesor Rosa, Iván Arenas, como Ratoncito, pero definitivamente tampoco están haciendo un programa de humor, están presentándose como personajes cercanos, humorísticos, o que a la gente le genera empatía y hacen ese programa, o son capaces de acompañarte en ese rato con algunos chispazos de humor. Es difícil ahora definirlo porque en la radio antaño había un equipo, habían actores, o habían humoristas o comediantes, y había guionistas, libretistas, o bien uno de los libretistas se dedicaba a eso. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, Chespirito comenzó escribiendo textos de publicidad en una radio y, qué sé yo, uno de los ejecutivos consideró que era muy gracioso y de a poco fue dándole paso a que él fuera guionista. Empezó a hacer guion en radio primero, antes que en televisión, antes de saltar a pensar a ser actor cómico, que era algo que él no creía. Entonces, ese talento se descubrió en radio, pero también en otro formato. O sea, ahora todo es cada vez más barato
Y como cuenta Patricio, el asunto está en un equipo que se ha mancomunado, en que hay muchas horas de trabajo donde en un minuto tenéis que reírte. Y eso es vital para todas las pegas, en definitiva. Entonces, en ese momento, en que surgen cosas que son chistosas, de pronto, ¿por qué no pasarlo al papel o aterrizarlo y ponerlo al aire y probar? Al final todo es como prueba y ensayo. Hay cosas que resultan bien y hay otras que no resultan tan bien. Pero en la radio uno tiene como más territorio para probar, ¿no? Porque tenemos como más una radio chilena, Claro. o sea, como no se está jugando, no tiene presupuesto millonario. No tenemos presupuesto millonario, somos 3 personas que damos vuelta, le pedimos permiso a Cristian para poder seguir ocupando el nombre de Tolerancia Suero, y los mismos 3 monos nos damos vuelta para hacer, qué sé yo, 2 o 3 segmentos de humor, que yo no sé si son tan humorísticos, pero hay un grupo de personas que sí lo festina por internet. Y son en momentos precisos, qué sé yo, cuando está terminando, yo hago un programa que se llama La Picada 1 que va de 9 a 12, que en definitiva es como una suerte de acompañar a la dueña de casa como era antes la M, pero trasladarlo al FM actual, con información, con noticias, con música, con invitados, invitados actuales de la música o de la cultura chilena, de la tele de vez en cuando. Está como en la contingencia de lo que está pasando con Chile. En eso nosotros nos vinculamos. Y darle una vuelta a algunas cosas. Entonces, en esa vuelta, qué sé yo, inventamos algunos guiones, escribimos alguna historia, tuvimos, qué sé yo, un segmento. Hicimos una vez una historia muy breve, muy chiquita, sobre unos escolares, donde a uno le gustaba una chiquilla, para poder generar el concepto al este le gusta a la esta, que era muy común cuando éramos chicos. Entonces, de eso surgió que la gente empezó a preguntar, oye, ¿qué pasa con estos personajes? Todo. Entonces empezamos a hacer otro capítulo, y después se convirtió en una verdadera teleserie o radionovela, que llegó a durar, qué sé yo, 2 o 3 temporadas, hasta que ya alguien nos dijo, ¿sabes que están guateando? Nosotros no sentíamos que fuera así, pero en definitiva lo bajamos, pero fue un bonito momento. Todavía mucha gente se acuerda, o alguna gente que escucha Radio 1 se acuerda de Al Este le gusta a la Esta, que en definitiva era como una familia que se habían conocido desde chicos, había un viejo que era como el abuelo, había una familia en definitiva, un núcleo, y estaba muy en vínculo siempre con lo que estaba pasando con Chile. O sea, en esta instancia, los personajes del Este le gusta a la Esta salían escalillados para ir al mundial, o unos se habían quedado acá. Después empezamos a integrar actores, que lo que siempre es muy happening con Javi. A lo mejor usted no sabe lo que estoy hablando, pero es muy... Es un programa que... Bueno, es muy Saturday Night Live, o muy Muppet. Cuando yo era chico me divertía mucho los Muppets, que de pronto se aprecia el actor de Superman, así Christopher Reeve, con la rana René, que ahora se llama Rana Kerry. Entonces, el tener, por ejemplo, hacíamos ya la chica Julia, un personaje, y el taxista era Bastián Bodenhofer. Se notaba que era Bastián Bodenhofer. Era Bastián, claro. Y después llegaba, no sé, a la casa y su mamá era Teresita Reyes. Entonces, cuando iban los actores a la radio, le escribíamos rápidamente un guión, unas líneas, y lo ocupábamos para todo. Entonces, esa fue como la segunda temporada y fue como la mejor. Y tuvimos así, qué sé yo, hasta el Puma Rodríguez actuando, que leyó un par de líneas y lo metíamos entre medio. Eso fue como porque en definitiva la radio tiene menos recursos, pero sí mucho más recursos de creatividad, y en definitiva cuesta más que se le ocurra a alguien, y está más de la mano hacer segmentos de humor o segmentos de imaginación en general, de la mano de un equipo creativo que pueda atinar y hacer las cosas con rapidez, ¿no? Toda la radio ahora está como con la actualidad. ¿Cómo te enfrentáis desde el humor, cómo se enfrentan ustedes dos desde el humor a la actualidad? Porque además se transformó en un terreno cada vez más pedregoso. Vemos con la doctora Cordero, con cualquiera que se atreve a decir algo más o menos sincero, es linchado no sé, estoy hablando quizás desde el yo, pero es cada vez más peligroso hacer un comentario humorístico porque las redes sociales y todo esto te linchan en 5 minutos. ¿Cómo lidian con eso? No hay problema. Yo creo que no hay problema. Ya. A mí no me importa lo que la gente me diga si me trolean en internet. Me da lo mismo. Me da o sea, me importa nada. Me han dicho de todo. Hay veces en que yo creo que he dicho algo súper insolente y no replica nada también. Entonces, es tan relativo. Pero tu jefe no te molesta en nada. Yo creo que en el caso de la BioBio es bastante especial, porque yo estaba acostumbrado a ir a radios donde te daban mucha más cancha para moverte, en términos discursivos, en términos de las posibilidades de la forma en radio. En términos de la forma, digo la emoción, y con esto incorporo el humor. El humor para mí era una herramienta fundamental y lo fue durante mucho tiempo. 8 años en Rock and Pop, 5 años en ADN.
Entonces llegué a una radio donde el rigor periodístico también era bastante serio. Entonces yo he tenido que aprender a ver cómo esa parte de mí se comporta en relación a la actualidad. Y eso no es un trabajo fácil, porque también siento que soy como el chistosito del grupo, pero también me ha permitido despeinar un espacio que estaba súper formalizado, un espacio envejecido, derechamente. Yo sentía que la BioBio era un lugar completamente envejecido, y que no, fíjate, como que ahora le estamos entregando así como elementos más informales. El sentido del humor, por supuesto, no puede ser tan al chancho como las cosas que yo hice en Rock and Pop o con las cuales yo estuve auspiciando en Rock and Pop. Una cosa como el portal del web no podría ser posible ahí, a pesar de que tenía un pinche de actualidad maravilloso, y, no sé, una canción como Soy Electrónico, o todo lo que sea el portal del web con las llamadas y todas esas cosas. Me imagino que no podría ser posible en un lugar, ni siquiera en el trasnoche de BioBio, que es tan formal todo, ¿no? Tiene otra naturaleza, está hecho de otra fibra. Pero sin embargo yo he tenido que descubrirme a mí mismo no traicionando mi forma de ser tampoco, porque yo soy un tipo bien alegre dentro de mí. Entonces no me molesta tanto el formato. Pero sí he tenido que trabajarlo, he tenido que aprender. He tenido que aprender, como en muchos otros lugares, he tenido que aprender a comportarme de cierta forma, a no ser tan desastrado como lo soy en la intimidad. Pero sirve, y sirve cuando tenéis contraparte. Cuando tú tienes contraparte en el equipo, es fundamental para crear complicidad. Si esa complicidad la sabes comunicar, y si eso tiene sentido del humor, yo creo que no hay espacio que no se prohíba, creo. Pero tiene que ser natural, no puede ser forzado. Creo. Yo creo que tomamos este tiempo para morirse de risa, pero él no está... Pero probablemente él no lo sabe. No sabe, pero Yo creo que es como una especie de imitación. sí, pero fíjate que en la intimidad Tomás Muchati es un tipo súper divertido. No, sí sé, no sé. Muy divertido, él tiene un gran sentido del humor, pero jamás podría él utilizarlo eso como una herramienta, a pesar de que se ríe de cosas muy ridículas al aire también. Entonces es bien rara su mirada al aire, a pesar de que yo siento que aprendo bastante respecto de lo que él piensa que se debe hacer en radio también, que no es lo que yo haría. Ya. Y tener esa posibilidad de hacerlo en esa misma radio me parece que es un privilegio. Luis, ¿cómo es tu relación con la actualidad? Como Santiago Pedro. Impactante. Lo que pasa es que hay asuntos que son más fáciles. La Malva se también invita, ¿no? ¿Mm? ¿La Malva también le invita? No, Amaro lo sigue Patricio. Claro. No, pero haga que haga Pedro. Impactante es la cantidad de drogadictos homosexuales y prostitutas que han intentado quemar las aulas de la UDP. O sea, yo realmente no puedo creer. Fantástico, impactante. Gracias por invitarme, Rafael. Para conectarse con el humor y la realidad, es como hay temas que no sé, como el aborto, que son más sesudos o más da para la discusión. Entonces yo en definitiva opto mucho por eso de lo que no me parece grato o no es tan feliz el festinar con eso, definitivamente dejarlo pasar. Entonces busco más, qué sé yo, La Cuarta es una buena opción de echar un vistazo, o noticias que, no necesariamente todas las noticias que nosotros damos, los momentos, una noticia, una pasadita de un minuto, qué sé yo, las vecinas suben los días jueves, o cosas que le importan como a todo el mundo, o sea, hacer otro censo, ese tipo de cosas, un minuto. Y al final a lo mejor uno puede festinar con eso, como que ojalá que no se equivoquen, o conectando con algo anterior que pueda ser gracioso. Pero en definitiva, así como hay noticias que son tan duras o tan terribles que no, ahí por ahí paso nomás. Pero la forma de conectarse es que siempre la realidad te regala una instancia. Lo que pasa es que para nosotros en Radio 1, como es música chilena, tratamos de conectarnos con todo lo que esté vinculado a la cultura chilena y la sensibilidad chilena en el momento. O sea, recién estábamos muy mundializados y ahora ya no. Entonces, Ya no ganan el fútbol. no, hasta ayer estábamos 1-1 y 2-3, definiciones finales, pero claro, o sea, hablamos de fútbol, pero le bajamos el tono. Entonces, tratamos de ir un poco a la mano con eso y como levantar el ánimo. Entonces ahí está. Hay cosas que se pueden festinar y otras que en definitiva mejor dejamos pasar por alto. ¿Tenéis muchos personajes pendientes que te gustaría hacer? Inventar y que no... Que estrene uno. Elegí una idea y dale. No sé si en mi banco, pero... En mi banco. No sé si parece, pero... Está bien. Ah, San Pablo. Dale. Claro, eso. No, alguno. Eso. Yo hago una imitación de... Pero no lo voy a hacer porque es muy mala. Pero de Calamari. A ver. Pero es muy mala. No, O sea, Rafael. es muy mala, no. A ver. No, porque no me atrevo. Es que también pasa
es un tema también entretenido, porque en la radio hay algo que desinhibe del formato, no sé si les pasa a ustedes. Que no te ven. No te ven, no, pero no solo que no te ven, porque igual tenés compañeros que te ven y también tenés un radio control que es como si uno estuviera en, no sé, en el baño un poco, como si uno se parece mucho a cantar en la ducha, o sea, es como, es muy raro, te está escuchando todo el mundo, hay gente, no es que estés solo, pero hay una sensación, no sé si a ustedes les pasa, como de impunidad, que hay cosas que yo hago en la radio que sería completamente incapaz de hacer ni en mi casa. Por supuesto. Sí. ¿Cómo que, por ejemplo? No sé, pero de entre todas las invitaciones y cosas malas que he hecho, cosas ridículas que hemos hecho, algunas más vergonzosas que otras, yo creo que yo me avergüenzo de varias, que por suerte la gente ni se acuerda, pero son muy personales. Pero ¿cuál es el momento de recordarlo? Un momento de recordar, sí, no creo que sea posible. No, yo mandé varias cagadas al aire. ¿Cómo qué? Una vez maté a Sergio Lagos al aire. Una vez maté a Sergio Lagos. Pero yo jamás, como esta era una cuestión súper, ¿cómo se dice? Como que no lo pensáis, ¿no? ¿Qué dijiste? Y no, Sergio ese día, o el día anterior, tenía que hacer algo en el canal o algo así. Yo era la persona que hacía el programa de la tarde en Rock and Pop. Me llama mi jefe y me dice, pucha, tenés que tapar a Sergio que no viene en la mañana. Entonces yo llegué a las 9 de la mañana y en onda hueveo dije, bueno, yo estoy acá porque mi compañero ya no está, no está acá. Y Sergio, te echamos tanto de menos. La gente empezó a llamar, cómo se había muerto Sergio Lagos. Era un deseo, ¿eh? Hasta que llamó la mamá de Sergio Lagos. Preguntando cómo y que estaba desesperada. Y ahí yo caché la cagada que me habían dado. Esa fue una que fue, digamos, fuerte y además que me pesquearon hasta lo que no pude. Y otra... ¿Y qué te dijo Sergio Lagos cuando te volvió a ver? Que eres hueón, me dijo, pero no me dijo nada. No, o se enojó, pero yo creo que no, porque él es un tipo frontal, entonces si se hubiera enojado de verdad me lo habría dicho a la cara. No me dijo nada. Lo que sí una vez tuve, aquí me pesquearon, pero muy fuerte. Hace miles de años atrás, yo trabajaba en Radio Carolina y no era locutor, yo era productor y periodista. Y hacía guión y todas esas cosas. Hacía todas las cosas del mandado, salía a reportear, todas las cosas hacía. Entonces, también hubo un locutor que se enfermó, entonces ahí uno parchaba. Y en ese especial de fin de semana que el locutor parchaba, la radio se había conseguido el recital más importante de ese momento, que eran Backstreet Boys en vivo. ¿Saben qué es lo que Imagínense los años, es como si One Direction hicieran un recital así importante. Y entonces era un material exclusivo que tenía la radio para mostrar, no lo tenía nadie más, entonces se hizo una serie de anuncios y promociones para poder negociarlo, pero finalmente la persona que tenía que hacer los encabezados y despedidas de ese recital, que era simplemente decir, hola, buenas tardes, acá estamos con Backstreet Boys, hasta luego, aquí estuvimos con Backstreet Boys, esa persona no llegó y yo tuve que hacer la locución. Entonces, cuando me graban, que estaba con un control que en esa época era muy divertido, entonces surgían cosas divertidas con él. Entonces yo partí diciendo lo siguiente, dije, hola, gracias porque lo que ustedes han esperado toda esta semana es escuchar este recital exclusivo de Radio Carolina de Backstreet Boys. Pero queríamos contarles que el recital no llegó. Entonces vamos a hacer algo en su reemplazo. En vez de Backstreet Boys vamos a dar un recital de Beastie Boys. Entonces, y me quedo en silencio así como 2 segundos y le digo, no, era una broma, vamos con Backstreet Boys. Pero ese silencio que yo hice de 1 segundo permitió que la central telefónica de la radio, en ese momento no había mail ni nada de eso, colapsara completamente. Yo no sé cómo no me echaron de la radio, porque después a los días, transcurridos los días, como no había mail ni nada de eso en esa época, empezaron a llegar las cartas de provincia de la gente diciendo que por qué nosotros no habíamos dado, cacha, pues la gente no escuchaba, que no habíamos dado Backstreet Boys y que habíamos dado Beastie Boys, y era que yo había hecho una pequeña bromita ahí, y la gente es muy susceptible, apagaron la radio, se fueron, y esa yo creo que fue una lección. Ahí yo aprendí a hacer lo que tenía que hacer en radio y lo que no tenía que hacer, pero eso fue un momento bien delicado. Maté a Sergio Lagos, pero él no me mandaba tantas cagas, pero yo creo que eso sí o no. O sea, hiciste 2 cosas buenas. Una vez le ofrecí combo a Mauricio Redolés en Rock and Pop, pero eso fue fuera de la vida. Pero eso es fácil también, porque... Básicamente porque nosotros habíamos estado haciendo una serie de transmisiones con Rock and Pop de músicos chilenos.
en la SCD del barrio Bellavista. Entonces todos los viernes teníamos una tocata y hacíamos una tocata entera, 2 horas transmitiendo en vivo y era un material súper valioso. En un momento en que, no sé, Javier era imposible, Chancho, Lucibel eran importantes. Y uno de esos músicos que estuvo ahí fue Redolé, lo dimos entero y fue harta gente y fue súper bueno. A la semana siguiente yo tenía en el programa de la mañana, que yo hacía el programa de la mañana después, tenía a Redolé instalado ahí para hacerle una entrevista. Y después de la entrevista, la última parte que él dijo, se quejó de que Rock and Pop no tocaba su música. Y dijo palabras bien fuertes en relación a la radio. Yo estaba súper camiseteado en ese minuto. Lo mandé, digamos, o sea, yo traté de bajarle el pelo a la transmisión, vamos a la canción de él, y yo le ofrecí como el tiro. Y lo mandé y le dije, ¿qué concha tu madre? Que venía acá y la weá, ven para acá, culiao. Y siempre me paro. Y mi jefe intervino y no me agarraron con bosque. Marcelo Lugnato. Fue ese incidente del cual Redolé se acuerda hasta el día de hoy. Y además es un cobarde porque nosotros una vez esta pelea trascendió y en ADN yo me acuerdo que Cristian un día me dice, oye, ¿sabéis que tenemos que entrevistar a Redolé? Y yo sé que tú no te llevas muy bien con él y la weá. Y dije, no, si da lo mismo, si a mí me importa nada. Si no va a pasar nada, y el one ni se va a acordar, dije yo. Entonces, efectivamente, pues llegó Redolé en ese día a ADN con el programa de la Jani y yo. Y nosotros entrevistamos a Redolé y Redolé me miró la cara y nunca me dijo nada. Yeah. Y todas las veces que ha comentado esta pelea que yo tuve con él, la he dicho por la prensa. Y nunca me la dijo en la cara a mí. Y dice como que peleó y que... Claro, y que ese periodista, hijo de las multinacionales, representante del poder extranjero y todas esas cosas. Y básicamente es porque no le tocan su música. No, así que Es una cosa impresionante. Entonces, pero él es un cobarde, es súper llorón, porque en general los músicos chilenos son llorones. Entonces, cuando tú les haces humor, y esto es bien interesante, salvo Chancho en Piedra, que son probablemente, salvo Álvaro Enríquez, que tiene un humor muy denso, y algún otro músico chileno, en general los músicos chilenos tienen una piel sensible donde tú no los podrías huevear con nada. ¿Qué diría Jorge González a eso? Yo creo que Jorge González tiene bastante más sentido del humor que el resto. ¿Pero qué diría? Estas mañanas. ¿Sabes que no estoy ni ahí contigo, Cuevas? Eres un hijo de Cuevas. Y no me digas, mami. ¿Cuál ha sido tu bautizo radial un poco lo que he contado? Los costalazos, lo que hay aprendido. Pues yo era un salvete, un joven reportero y escuchaba Cuevas en Carolina. Antes que en Rock and Pop, yo sé que tenemos una edad más o menos parecida y él dice que yo me hago el joven. Pero en verdad, yo lo que pasa es que yo estaba haciendo la práctica y cubría cosas así como de trenzadura y soñaba con escuchar a Patricio porque hacía una radio tan linda donde se reía de las cosas. Entonces, bueno, paulatinamente la vida nos unió y aquí estamos juntos, hemos hecho cosas juntos y ha sido fantástico. Pero claro, en un minuto, estando en una radio bien importante donde las noticias no pasan colado, como cooperativa, claro, yo tenía un segmento en la tarde, antes de irme a Radio 1, antes que inventaran Radio 1 en cooperativa, tenía un segmento en la tarde donde no me ponían ningún artista chileno, ponían a Alexandre Pires, puros cornetas.